cada miércoles con un profesor diferente y con un área y una temática distinta. Esta tarde nos acompaña el profesor Francisco de Luis Martín, al que agradecemos mucho que vuelva al programa de la experiencia. Muchos de los aquí presentes lo recordarán porque impartió durante mucho tiempo docencia en el programa. Después, sus numerosas ocupaciones, tanto académicas, docentes, de investigación, de gestión, pues han hecho que no participe como profesor, pero que siempre haya seguido la trayectoria del programa. Y bueno, yo me siento muy afortunada de que aceptara la invitación porque llevaba un tiempo persiguiéndolo y estoy encantada de que esta tarde nos acompañe. También quiero darles la bienvenida a todos ustedes, por supuesto, a los fieles que nos acompañan cada miércoles y que, bueno, pues hacen muy interesante cada una de las conferencias en los debates y especialmente, si me lo permiten, esta tarde a los alumnos del programa de la sede de Ciudad Rodrigo, que nos acompañan. Quiero agradecer a su coordinadora, a Sheila, que ha organizado esta visita a Salamanca. Han estado por la mañana visitando determinados servicios de la universidad, también la exposición de los guerreros de terracota, que también ellos han tenido la posibilidad de visitar. Y esta tarde nos acompañan para escuchar esta conferencia. Espero que a todos os resulte muy interesante porque realmente tenemos un especialista y tenemos la suerte de contar con un gran investigador esta tarde con nosotros. El profesor Paco... Sí, claro que sí, aplaudimos un aplauso. Bueno, muy brevemente, para no quitar tiempo de la conferencia, que es realmente lo interesante y lo que vienen a escuchar, pues muy brevemente voy a tratar de resumir su largo currículum. Es muy difícil hacerlo brevemente porque tiene una trayectoria muy larga y muy consolidada. Es catedrático de Historia Contemporánea. Y como les decía, pues de todas las labores docentes y de investigación las ha ido alternando con cargos de gestión. Ha sido subdirector del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea y durante varios años también ha dirigido el máster de ese departamento que lleva por título Sociedades, Poderes e Identidades. Además, bueno, fue el primer director, lo puso en marcha y yo creo que fue la parte dura de la gestión. Siempre que se pone en marcha por primera vez una actividad cuesta mucho ponerla a rodar y echarla a andar. Después es más fácil continuarla y seguir trabajando en ella. Tiene diferentes campos de producción científica muy amplios. Hace un momento alguno de los alumnos que ha tenido la suerte de tenerlo como profesor decía que recordaba sus clases de historia del siglo XIX. Bueno, entre esos campos de trabajo se encuentran grupos monárquicos en la Segunda República, historia de la educación popular, estudios biográficos, en los que también se detendrá esta tarde, historia de las mentalidades, también muy vinculada a la temática de esta conferencia, la vivienda obrera, historiografía y nacionalismos. Bueno, pues como ven, un abanico muy, muy amplio. De entre todo ese abanico amplio, quizá podría destacar sus trabajos en historia sociocultural, especialmente referidos al ámbito del movimiento obrero, vinculados a España. Tiene numerosísimos libros publicados bajo su autoría. Son muchos, 50 años de la cultura obrera en España, la FETE en la Guerra Civil Española, Magisterio y Sindicalismo en Cataluña, la represión franquista, de la represión franquista a la transición democrática. Son numerosísimos esos trabajos en libros. Por supuesto, mucho más en artículos publicados en revistas científicas y en capítulos de libro y en obras de colaboración conjunta. Entre esas obras de colaboración, me gustaría citar una que lleva el mismo título, una temática muy similar a la de la conferencia de esta tarde. De Ogrove a Cuba, 1937-1964, Memorias de Juan de Aguiño. Bueno, pues esto fue un libro que nos lo actualiza en esta conferencia. Uniendo esas líneas de investigación, la parte de las biografías, la parte de la cultura, de las mentalidades, que tendremos ocasión de disfrutar. Y si me lo permiten, sí que quería citar dentro de todo su amplio haber en publicaciones y en libros, el último
el más reciente, publicado justo el año que acaba de terminar, en 2019, y que cuando hablábamos sobre el tema de esta conferencia teníamos dudas. No sabíamos si optar por el tema que os va a presentar esta tarde o el de el deporte obrero, que es precisamente la temática de su última publicación, Historia del deporte obrero, de los orígenes al final de la Guerra Civil, publicado, como os decía, en el año 2019 que acabamos de terminar. Si alguno tiene curiosidad, siempre podemos invitarlo a otra conferencia o siempre pueden comprar el libro para disfrutarlo. Bueno, ha formado parte de numerosísimos proyectos de investigación nacionales e internacionales y, para que vean la larga trayectoria que tiene, es desde 2015 Premio María de Maeztu. El Premio María de Maeztu es un premio que otorga la USAL, la Universidad de Salamanca, a la excelencia científica, cuando los investigadores cumplen una serie de sexenios de investigación, 5 en este caso, que son los máximos que se reconocen a un investigador. Bueno, pues desde 2015 disfruta de ese premio. Yo agradezco enormemente que haya vuelto al programa de la experiencia. Muchas gracias, profesor Francisco de Luis, por estar con nosotros. Y ahora ya sí, otro aplauso para dar la bienvenida. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Maripaz, por esta cariñosísima y yo diría que emocionante presentación. A veces tengo la impresión de que cuando se dicen estas cosas se están hablando de otra persona. En realidad, si me lo permiten, y no es por presumir de modesto, no he hecho otra cosa en la vida que cumplir con mi deber. Algo que me emociono, algo que me enseñaron mis padres, humildes, obreros, que en esta vida uno se salva a base de esfuerzo y de trabajo, y no he hecho más que caminar en esa línea que ellos me marcaron desde pequeñito. Agradezco también a Maripaz invitarme a esta conferencia y darme, como ella ha comentado, la posibilidad de volver a reencontrarme con el programa, del que efectivamente fui profesor durante muchísimos años, desde su misma fundación. Un programa del que guardo gratísimos recuerdos, conservo amistad con muchos antiguos estudiantes, compañeros, y creo no cometer el nefando pecado de la soberbia o del orgullo si digo que ese cariño, esa amistad es recíproca. Por tanto, mi agradecimiento en doble sentido o por doble partida al invitarme a dar esta conferencia. Como quiera que no soy un gran orador, como además estoy emocionado, y como creo que además no he jibarizado suficientemente este texto, lo que voy a hacer contra mi costumbre es leerlo un poco a calzón quitado, en buena medida. Además, hay una suerte complicada, en cierto modo, de fechas, de situaciones históricas, y yo creo que merece la pena, por tanto, que vaya despacio y vaya leyendo el texto. Eso sí, con el apoyo y la ayuda de un PowerPoint que no es de mi autoría, que se debe al ingeniero jefe de esta casa, compañero y sin embargo amigo, una persona de bien, está aquí presente, Nacho Izquierdo, que sí que se merece un fuerte aplauso. Bueno, para todos los que somos de tierra adentro, el mundo de la mar ha ejercido desde que éramos pequeños una fascinación muy intensa, una fascinación infantil que muchos de nosotros más tarde alimentamos gracias a la lectura de cuentos, relatos, novelas y también mediante el visionado de algunas películas. Todo el mundo recuerda, pues no sé, Moby Dick, La isla del tesoro o Su majestad de los mares del sur. A través de esos relatos, a través de esas películas, conocimos al pescador hecho de una sola pieza, aprendimos de sus trabajos, aprendimos de sus desventuras, aprendimos las bellas palabras de su oficio, aprendimos también unos valores recios y unos valores primarios. Esta imagen, después, en muchos casos, se ha acrecentado al poder contactar con marineros de carne y hueso. Por eso, el que ahora les presente a todos ustedes y que haga público las memorias de Juan Aguiño, un humilde pescador de Ogrove,
un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra, constituye no solo un honor, sino también al mismo tiempo la satisfacción de poder llevar a cabo un sueño infantil, aunque solo sea de forma literaria, cual es la de embarcarnos en un largo periplo acompañados de este marinero. De manera que mi conferencia es una invitación a hacer un viaje, y hacer un viaje nada más y nada menos que a través de una de las mayores epopeyas de la historia de la navegación, una de las mayores epopeyas. A finales de los años 90, con mi mujer y mis hijos, íbamos de vacaciones al Grove. Alquilábamos un apartamento de una mujer y en el salón de ese apartamento figuraba un cuadro con un barco al que realmente nunca le presté mayor atención. En los primeros días de uno de esos años, cuando nos disponíamos a hacer una excursión en barco para conocer las bateas, la mujer me señaló de forma informal que para barco el de su papá, que era el que figuraba en el retrato, un barco al que le tenía especial cariño porque naturalmente era de su padre, y me contó que en el año 37 en ese barco se había marchado a Cuba. Bueno, me quedé realmente sorprendido por esa declaración, pero mucho más sorprendido a continuación cuando, después de preguntarle, lógicamente, por algunos detalles de ese viaje, me confesó que había unos cuadernos. Desde ese momento, las vacaciones desaparecieron para mí, porque lo que hice en esos 10 días fue tratar de localizar esos cuadernos y comprobar si lo que ella me decía era cierto. Esa búsqueda me llevó esos 10 o 15 días y mucho más tiempo, hasta que, convenciendo a familiares y conocidos, pude hacerme con los cuadernillos escolares en los que Juan Aguiño fue poniendo blanco sobre negro unas memorias, un diario, de lo que le sucedió desde que dejó España en agosto del año 1937, en plena guerra civil, hasta que recaló en los Estados Unidos, huido y vencido, en 1964. Cuando por primera vez hojeé el primer cuadernillo, la verdad es que quedé profundamente atrapado por lo que ahí estaba leyendo. Porque la ordenada caligrafía de este hombre contaba, o lo que contaba era mucho más que unas experiencias, unas peripecias desparramadas por medio globo terráqueo, en un cuarto de siglo de vertiginosos cambios históricos. Lo que allí veía yo era la vida con mayúsculas, la vida de una persona que nunca va a ocupar un lugar en los manuales de historia, nunca va a ocuparlo, pero que protagonizó y padeció la historia, como miles y millones de personas anónimas, como ustedes probablemente, cuyas luchas, cuyos afanes, cuyas desgracias, cuyas expectativas, cuyos fracasos y éxitos conforman lo que don Miguel de Unamuno llamó la intrahistoria. En realidad, en esas memorias hay dos protagonistas. Un protagonista principal, que es Juan Aguiño, y un secundario ilustre, que es su barco, el nuevo Enden, nombre de un submarino, famoso submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, que aparece de forma omnipresente en el relato. Pero para entender de forma cabal estas memorias, estos diarios, y para poder aproximarnos al personaje que las escribió, conviene previamente que sepamos algunas cosas de la vida de este pescador. Por otra parte, las memorias que yo localicé no abarcaban la totalidad de su vida, aunque sí la etapa más azarosa o las etapas más azarosas, porque dejaban fuera los años de la infancia y de la juventud y también los últimos momentos cuando la muerte se le echó encima y le impidió finalizarlos como era su deseo. De tal manera que algunos datos sobre su vida familiar y personal, que no estaban incluidos, como digo, en el diario, los pude obtener a través de la información oral que obtuve de sus familiares y a través de la correspondencia entre él y su mujer y los hijos, correspondencia, la dirigida en el caso de Aguiño, desde los distintos países de acogida, Francia, Guatemala,
Cuba, Nicaragua y Estados Unidos, y donde daba cuenta puntual, naturalmente, de sus tribulaciones y fracasos, al tiempo que de sus aspiraciones de mejora para él y para sus hijos. Juan Aguiño viene al mundo el 22 de marzo de 1900, nace en el puerto pesquero de El Grove, en Pontevedra, de una familia de pescadores y tuvo 2 hermanos. El padre, como digo, era un humilde pescador que llegó con el tiempo a ser patrón de un barco y que tenía el mote de Opicón, mote que, como suele ser habitual, heredaría a su hijo y aún hoy conservan sus nietos y los descendientes de sus hijos. La infancia de Juan Aguiño, como es natural o como era propio de aquella época, de aquella zona y de su condición de humilde pescador, fue corta, muy corta. Pude saber que asistió durante muy poco tiempo a la escuela municipal del pueblo, pero muy pronto, sin salir de la infancia, accedió al trabajo en la mar, interrumpiendo de esta manera juegos y escuela. De tal manera que el mar o la mar sería, a partir de ese momento, su escuela, su aula de formación, y los barcos de pesca sus únicos libros. En la imagen aparece el acta de nacimiento que conseguí del Ayuntamiento del Grove. Los años juveniles. En una fecha tan temprana como 1916, Juan Aguiño trabaja embarcado con su cuñado, Antonio Vila, que está casado con su hermana Pilar. En estos primeros años en El Grove, Juan Aguiño aparece siempre ligado a su cuñado, al principio como marinero y más tarde con la categoría de patrón en un barco. El título de patrón lo había obtenido en 1922 en Villagarcía de Arosa. Pero en el momento en que comienza a trabajar con él como patrón, Antonio Vila decide emigrar a la Argentina en busca de una mejor vida, y la sociedad existente entre ambos queda en suspenso. A partir de ese momento sigue trabajando como patrón en otros barcos que no son de su propiedad, hasta que en 1927 Antonio Vila regresa a Grove y se restaura la sociedad comercial. De nuevo actúa en un barco de Antonio Vila como maquinista, pero los beneficios de la pesca y el clima económico de la dictadura les permite a ambos hacerse con un barco de mayor calado en 1929, el Endem, que finalmente es sustituido por un nuevo barco de mayor eslora, de 13 metros de eslora aproximadamente, que es el coprotagonista de nuestra historia, el nuevo Endem. En ese tiempo, un poco antes de esa fecha, Aguiño conoce a la que va a ser su mujer, Francisca Rey Fernández, con la que se dedica a mariscar y con la que contrae matrimonio en mayo de 1925. Este es el barco, como digo. De ese matrimonio de esa unión van a nacer 3 hijos, Dolores la mayor, Carmen, que era la propietaria del apartamento, la mediana, y el pequeño Juan Aguiño. Yo tuve la oportunidad de conocer a los 2 pequeños, que fueron los que me ayudaron en la localización de las memorias, junto con una hija de Carmen y nieta, por lo tanto, de Juan. De manera que en esos años 20, principios de los años 30, la existencia de Juan Aguiño es una vida relativamente tranquila, en un medio duro, eso sí, y a veces hostil, como es el de la mar, el de la pesca, y a la que la guerra civil, como a tantas otras vidas, va a alterar de forma profunda. Cuando uno lee las memorias, el diario, Aguiño resulta extraordinariamente parco en palabras a la hora de explicar por qué tomó la decisión trascendental de exiliarse voluntariamente de España el 16 de agosto de 1937, cuando ya había transcurrido 12 meses del inicio de la Guerra Civil.
En el diario hay vagas referencias al temor a las represalias y un difuso afán de libertad que hace que el estado de cosas que tomaba la llamada zona nacional le repugne un tanto. Ante la falta de una explicación precisa al hecho de que huyeran todos los tripulantes del nuevo Enden, 17 exactamente, de los que Antonio Vila, su cuñado, y Juan Aguiño eran los propietarios, y Manuel Otero Cacabelos, el patrón, y el hecho de que todos estén de acuerdo en exiliarse, solo cabe plantear algunas hipótesis. Una primera hipótesis que yo barajé era, naturalmente, el temor a ser encarcelados, represaliados o sufrir una denuncia. Parece difícil, sin embargo, esa posibilidad, a pesar de que cuando entrevisté a Antonio Otero, uno de los dos supervivientes entonces de aquellos 17 tripulantes y que vivía en el Grove, me confesara que me costó mucho hablar con él, no quería, tuve que convencer a su hija, ganarlo despacio, no quería hablar de aquella etapa. Él fue soldado con la República y sufrió cárcel, represión, finalmente habló conmigo y Antonio me confesó que la mayor parte de los tripulantes del barco, aunque no militaban en ningún partido político, eran ideológicamente de izquierdas y tenían el carné de UGT, lo cual no era tampoco de extrañar porque a partir de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, a todos los pescadores del Grove y de esa zona les obligaban para poder faenar estar adscritos a uno u otro sindicato. De manera que esa hipótesis, como digo, parece difícil porque ese tipo de actuaciones represivas se hizo normalmente en los primeros momentos de la guerra y no un año después. Además, Juan Aguiño en ningún momento menciona que sufriese amenazas personales, ni tampoco su familia, y ni tan siquiera su barco fue incautado, como le ocurrió a otros desafectos, a otros contrarios a la rebelión militar y afectos, por tanto, a la República. La segunda hipótesis que yo barajé sería que por la edad de la mayoría de los tripulantes, eran todos muy jóvenes, bien en ese momento o en otro muy próximo, pudieran ser movilizados por su quinta. No hay que olvidar que en 1937, en ese verano justamente, en el bando nacional se produce una gran movilización para llevar a cabo la campaña del norte. Como quiera que el número de soldados en ese momento en la zona nacional era aún inferior a la republicana, lo que se decide en un decreto es, en ese tiempo, por ese tiempo, movilizar 11 quintas, las que van de 1910 a 1921. Por otro lado, a lo largo del conflicto, fueron militarizados y movilizados, juntos con otros profesionales, maquinistas y patronos de barco. Como quiera que la Marina franquista era también inferior en número de elementos a la Marina republicana, lo que va a hacer el franquismo es, de manera continua y sobre todo coincidiendo con la campaña del norte, lo que va a hacer es nuevas incautaciones de pesqueros privados. Incautaciones de pequeñas embarcaciones, de bows, que se convierten en pequeños buques armados con cañones de pequeño calibre o con ametralladoras. Se pintan de color marrón o gris y sirven, como digo, de buques armados. De ser cierta esta hipótesis, por la que Luis Arias, el otro autor, y yo mismo nos inclinamos, habría que concluir que estos 17 pescadores habrían huido porque temían que sus quintas fueran movilizadas y, en el caso de Aguiño especialmente, por temor a una posible incautación de su barco. O dicho de otra manera, huyeron porque no querían ir a la guerra. Como tantos otros marineros con los que luego se van a encontrar en Francia, y eso explicaría que en la reunión que tuvieron en el barco dudaran en un momento si trasladarse a Portugal
donde estaba instalada una dictadura de derecha, la dictadura de Salazar, donde, por cierto, fueron muchos refugiados de ambos bandos o de ninguno, dudaran entre ir a Portugal o a Francia. Fuera cual fuese el motivo, el caso es que esta decisión va a marcar para siempre la vida de Aguiño, la de su cuñado Antonio Vila, la del marinero Manuel Otero y la de otro marinero, Arturo Meis, que era sobrino de su cuñado y que entonces contaba tan solo 16 años y que era el segundo superviviente al que yo me referí, que vivía en Estados Unidos y que era entonces ciudadano norteamericano. Como lugar para pasar la guerra, se escogió como lugar para pasar la guerra que ellos pensaban que iba a durar muy poco, que iba a ser corta, se escogió la región de Bretaña. Se escogió la región de Bretaña porque tradicionalmente Bretaña estaba muy vinculada con Galicia por las rutas pesqueras. Primero van a recalar en el pequeño puerto de Guilvinec y definitivamente se van a instalar en el puerto de Concarneau. En Concarneau van a entrar en contacto naturalmente con otros huidos españoles. Pero nada más atracar comienzan los problemas. El gobierno francés obliga a la tripulación a regresar a la zona de conflicto, a España, por el puerto que libremente ellos elijan, a excepción de los dos cuñados, de Otero y del pequeño Arturo, que se libran de regresar a España. Debo decir que desde el comienzo de la guerra hay emigrantes, hay exiliados que van a Francia, básicamente por las rutas del norte, Cataluña, País Vasco o marineros por Galicia, que son acogidos con bastante cordialidad por el gobierno francés. Sin embargo, la campaña del norte provoca un exilio anterior al final de la guerra de aproximadamente 100.000 exiliados, lo cual desborda las posibilidades y la capacidad administrativa del gobierno francés para acoger a tantos exiliados. Eso explica que el 27 de septiembre de 1937 el gobierno francés emita un decreto por el cual todos los exiliados españoles, si no gozan de un puesto de trabajo o no aseguran tener un medio de vida, tienen que ser obligatoriamente repatriados a España por la zona en conflicto que ellos deseen, puerto o lugar franquista, puerto o lugar republicano. De tal manera que esos 14 marineros del Nuevo Enden que tienen que regresar a España lo harán eligiendo el puerto de Barcelona, lo cual naturalmente nos está indicando su simpatía republicana, su simpatía como hombres de izquierdas. Al mismo tiempo, las autoridades francesas obligan a que el barco se estacione junto con otros en su mismo caso y se les prohíbe la pesca comercial, de tal manera que el pobre de Aguiño, para no morirse de hambre, tendrá que aceptar cualquier trabajo que se le ofrezca, de manera que lo encontramos, y lo dice en sus memorias, trabajando como pintor, albañil, demandadero, empleado para todo en un hotel, obrero de una fábrica de conservas y peón en la escuela y el hospital de Concarneau, cuyo ayuntamiento, al frente del cual se encontraba un alcalde socialista, Pierre Gauguin, que luego será fusilado por los nazis, cuyo ayuntamiento, con ese alcalde al frente, será la única institución oficial que les preste algún tipo de ayuda. Sin apenas dinero, viviendo la mayor parte del tiempo en el propio barco, con apenas comunicaciones con la familia y con la imposibilidad de volver, nace pronto la idea en la cabeza de Aguiño de irse a América. En principio, el lugar de destino, lo comenta con su cuñado, es Argentina, junto
con otros refugiados que se encuentran bien en Concarneau, bien en Guivinec o bien en la capital de la Bretaña, que es Brest. Ese primer proyecto va a fracasar, iniciando de esa manera un rosario de frustraciones y de fracasos. El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil. Inmediatamente, Aguiño recibe una visita, la visita de un teniente de la Marina de Guerra Española, de nombre Domingo Rollo, que le ordena volver a España con la embarcación. Aguiño decide incumplir conscientemente ese mandato al poner el barco bajo pabellón francés mediante una venta ficticia y utilizando una triquiñuela legal de cuyo uso aquí en Francia y más tarde en Cuba y en otros sitios va a ser un verdadero especialista. La pretensión ahora es irse a Venezuela y establecerse allí. Venezuela en ese momento es un país muy rico, no solo por el crudo, sino también por las posibilidades naturales. Es un país de una extensión el doble de España, 2 veces de España, y apenas cuenta con 4 millones de habitantes. Para llevar a cabo, hacer efectivo esa idea, se decide que su cuñado y el pequeño Arturo Meis viajen, partan inmediatamente hacia Venezuela, en la idea de que él marcharía más tarde con el barco transportado en las bodegas de un mercante. Esa es la idea que se quiere llevar a cabo de forma inmediata. Cuando eso se está preparando, surge inmediatamente la otra gran desgracia. Estalla la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial y va a truncar todos los planes de Juan Aguiño. Las autoridades francesas le inmovilizan el barco, quitándole las piezas del motor, y la situación de Aguiño se torna desesperada. Apenas sobrevive con algunas ayudas esporádicas de sus amigos franceses y también mediante chapuzas aisladas como albañil. Pero las desgracias no terminan en ese momento, siendo muchas. Pues en 1942 Aguiño cuenta en uno de los cuadernidos que estando paseando ve entrar a las tropas alemanas. Y durante un tiempo, 2 meses, lo cual resulta en cierto modo inexplicable o sorprendente, Aguiño consigue engañar a la autoridad militar alemana, haciendo valer su ciudadanía española, logrando incluso que le devuelvan las piezas del motor y el dominio pleno del mismo. Eso dura, como digo, apenas 2 meses, pues al cabo de ese tiempo las autoridades incautan el barco para convertirlo en transporte de tropas y de alimentos y más tarde en un precario buque de guerra armado de una pieza de artillería antiaérea. Resulta verdaderamente difícil explicar por qué los alemanes adoptaron con Aguiño un trato respetuoso. ¿Por qué no procedieron a interrogarle sobre su situación en Francia? ¿Por qué no lo enviaron a trabajar a Alemania, como ocurrió con 40.000 refugiados españoles? ¿O por qué no lo repatriaron a la Fuerza España? Es verdad, hay que tener en cuenta este detalle, que la mayor parte de los refugiados españoles continuaron trabajando en suelo francés, ahora para el ejército de ocupación, y que la necesidad de mano de obra determinó que las autoridades militares alemanas vieran con de forma reacia la autorización para la repatriación de estos refugiados. En todo caso, y sea como fuera, lo cierto es que Aguiño evitó ser enviado a Alemania, evitó la repatriación a España, aunque no pudo evitar, como le ocurrió a otros miles de franceses en aquel momento, la necesidad de trabajar para los alemanes en tareas de fortificación y defensa militar.
En el verano de 1943 se producen una serie de bombardeos ingleses sobre los puertos de Bretaña. Ante esa situación, el ejército alemán opta por minar el puerto de Concarneau con los barcos dentro. El nuevo Emden se va a pique. Pero Juan Aguiño no se queda parado, como fue costumbre toda su vida, y logra reflotar el barco con su empeño habitual y con el dinero que consigue de forma arriesgada mediante el contrabando de pescado entre Burdeos y París, integrándose en una red de contrabandistas que es controlada por dos hermanos gallegos de apellido Pérez. Por fin, en agosto de 1944, los alemanes abandonan Concarneau, aunque con esto no acaban sus males. Las nuevas autoridades provisionales francesas de la Francia Libre tornan a hacerse cargo del barco y tardarán casi medio año en devolvérselo en un estado verdaderamente lastimoso. Vuelta al sacrificio, vuelta al trabajo ingente para dejarlo de nuevo operativo. Esa operación, ese trabajo de reparación, le lleva hasta finales de 1946. Él va a cambiar el nombre del barco, le va a poner de nombre Zorija, pero ni la reparación ni el cambio de nombre le sirven de gran utilidad, puesto que de nuevo las autoridades le prohíben actuar como patrón por no tener la nacionalidad francesa. En ese momento recibe noticias de que esa prohibición de trabajar con su barco como patrón puede ser más fácil de eludir en las comandancias del Mediterráneo, en los puertos mediterráneos de Francia. Y por tanto, en una nueva experiencia épica, Aguiño decide trasladarse con su barco a Marsella. El viaje es excepcional y no deja de ser pintoresco, porque ese viaje Aguiño lo hace por medio de Francia, a lo largo de las 150 esclusas del Canal del Mediodía que unen Burdeos con el puerto de Sète. Ese viaje, de todas formas, resulta de nuevo totalmente inútil, porque, pese a las expectativas, tampoco puede operar en Marsella como patrón y se va a ir endeudando cada vez más, aunque le sirvió, eso sí, fue lo más útil para conocer a 3 marineros que le van luego a acompañar en esa epopeya de viaje desde Francia hasta Guatemala. El regreso desde Marsella a Concarneau a los 6 meses, lleno de dificultades y de tristeza, resultó terrible. En el puerto bretón, entre 1947 y 1948, Aguiño malvive, esperando las noticias que nunca llegan de su cuñado sobre su proyectado viaje a Venezuela, hasta que desiste del mismo y opta por integrarse en una pequeña cooperativa pesquera de Concarneau, donde las autoridades portuarias hacen la vista gorda, puesto que sigue sin tener la nacionalidad francesa. De tal manera que la única salida que comienza a ver se la va a ofrecer la propaganda que en ese momento efectúa la Embajada de Guatemala en París, invitando a establecerse allí a cuantos pescadores lo deseen. Por otra parte, los hermanos Pérez, los dueños de esa red de contrabando de pescado entre Burdeos y París, que ya estaban allí, le animan con sus cartas en las que le cuentan las facilidades que ofrece el gobierno centroamericano y que hay una organización internacional, la Organización Internacional de Refugiados, que puede prestarle también su ayuda. Juan Aguiño convence a su tripulación, pertrecha el barco y arregla todo para atravesar el Atlántico en un viaje épico en una embarcación tan pequeña como la suya. El 8 de septiembre de 1948, a las 5 de la madrugada, Aguiño y sus 3 tripulantes parten de Concarneau
como si fuera el pesquero un barco de recreo, única forma que tuvieron para conseguir el pertinente permiso de las autoridades francesas. Cuando pasan cerca de Finisterre, a tan pocas millas de sus familias y sin poder verlos, Aguiño lleva ya 11 años fuera de casa. Aquellos hombres curtidos, lobos de mar, lloran como niños. El primer lugar de repostaje fue el Puerto Internacional de Casablanca, en donde permanecen 3 días. Desde allí van a llegar a Dakar, en el Senegal francés, porque previamente se había producido una avería en el barco. Esa parada se va a prolongar durante cerca de un mes porque se crea la expectativa de trabajar en la mar, en las actividades de pesca para una fábrica de conservas. Una expectativa que al final queda en nada, aunque Aguiño, con su olfato de gran pescador, detecta que en Senegal y en esa zona puede haber una zona de importante pesquería, como luego se confirmaría. Cuenta en los relatos algo que yo entonces no conocía y del que luego naturalmente pude dar fe. Cuenta que en Dakar contactó con unos buques canarios y que con 2 de ellos saldría del puerto africano y navegaría durante unos días. Inmediatamente, como con otros datos, él no es un intelectual ni es un historiador, naturalmente, y algunas de las cosas que le suceden no acaba de entenderlas muy bien. Si uno lee la historia contemporánea de las Islas Canarias, puede averiguar que desde el inicio de la Guerra Civil y sobre todo después y hasta los años 50, desde Canarias y especialmente desde Tenerife salían lo que se llamaron los barcos fantasma. Eran barcos cargados de emigrantes económicos, de exiliados republicanos, de gente que no se sentía satisfecha con la situación del momento, de la Guerra Civil, y que los transportaban hasta Venezuela, ¿verdad? Pues bien, con unos de esos barcos justamente entra en contacto Juan Aguiño. Eran barcos en el que había que pagar una importante cantidad, ¿verdad? Esto nos recuerda un poco una situación actual, ¿verdad?, de algunos emigrantes africanos, y que estaban cargados a rebosar, triplicaban la posibilidad de población en el buque, de tal manera que viajaban muy despacito, porque tenían una sobrecarga enorme. Y eso justamente es lo que hace que a los 2 días de viajar con esos 2 buques, como quiera que van muy despacio, Aguiño comunica a los capitanes del barco que él va a seguir la ruta más rápido porque no puede ir a esa lenta velocidad. 3 semanas y media después costean la Guayana francesa y a la altura de Trinidad y Tobago se abre una vía de agua en el casco, por lo que tienen que entrar en el puerto de La Guaira, en Venezuela, el 12 de noviembre. Al entrar en el puerto de La Guardia van a experimentar en carne propia el rechazo que en ese momento se comenzaba a tener hacia los emigrantes españoles y van a tener que soportar también las vejaciones a que van a ser sometidos por aduaneros y carabineros. En realidad estuvieron encarcelados. Aguiño dice que no sabe muy bien, aparte de las corruptelas, no sabe muy bien por qué los meten en la cárcel. Claro, lo que él no sabe es que 2 días o unos días después de llegar a Venezuela se produce un golpe de Estado. Es un momento de máxima convulsión política en Venezuela. Un año antes había sido elegido democráticamente Rómulo Gallegos a través de una coalición de izquierdas. Este hombre pretende implementar un programa de reformas muy avanzadas, reformas que naturalmente preocupan a los intereses oligárquicos, a los intereses petroleros, y, como digo, unos pocos días después se produce una asonada militar, un golpe militar que acaba con la democracia en Venezuela, establece una nueva dictadura, naturalmente con la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Es en esa situación en la que él llega a Venezuela y por eso va a sufrir carne, porque se temen que sea un elemento revolucionario o contrarrevolucionario.
De hecho, nadie le cree cuando dice que viene desde Francia en ese barco. Sí, se lo ha inventado, eso son imaginaciones, nadie puede llegar desde Francia en ese barquito a Venezuela. En todo caso, terminan saliendo de la cárcel, convenciendo a sus captores, y en Venezuela van a recibir la visita de uno de los hermanos Pérez, que trabaja para la Organización Internacional de Refugiados y que le consigue de esta el dinero necesario para hacer frente a la avería, para reparar la avería. El 27 de diciembre de 1948 dejan Venezuela y tan solo unas horas después un nuevo problema en el barco, en este caso en la bomba de refrigeración, les obliga a recalar en Puerto Cortés, en Honduras. Otra vez a sufrir la corrupción y la arbitrariedad de las autoridades hondureñas durante casi una semana. Honduras en ese momento goza de una dictadura, hay una junta militar en el poder y es el paradigma, el emblema de lo que conocemos con el nombre de dictadura bananera. De tal modo que cuando uno lee en el cuaderno correspondiente que el 2 de enero de 1949 el Zorija tocó tierra guatemalteca en Puerto Barrios, uno casi no acaba de creérselo. El recibimiento en Puerto Barrios es apoteósico, con banda de música incluida, con discursos de notables. Les llevan a la capital del Estado en avión y allí, amén de recibir un sinfín de promesas por parte del Ministerio de la Organización Internacional, participan en programas de radio, conceden entrevistas y gozan de una popularidad que a Guiño muy pronto comienza a resultarle molesta. Uno se preguntará, ¿y cómo ese recibimiento tan enfervorecido? ¿Por qué esa diferencia tan grande con el recibimiento que sufrieron en Venezuela y en Honduras? Él no da cuenta de eso, pero el historiador se entera. Y es que en 1949, cuando Aguiño avista el puerto de Guatemala, en ese año, 1949, Guatemala goza de una situación política excepcional en el continente americano, caracterizado por dictaduras de derechas. En 1945 hay unas elecciones democráticas y en esas elecciones democráticas, bueno, me he saltado cantidad de cosas, Dios mío. Claro, es que no está uno acostumbrado a esto. Ese es un periódico donde recogen la llegada de los marineros. Hay otro periódico que titula La llegada del nuevo Colón. Es que en principio nadie se cree que esa aventura ha tenido lugar, que ese viaje ha tenido lugar, ¿no? A ver dónde le doy, que ya se me ha olvidado. Bueno, estos periódicos los encontré en la vieja casa que ocupó Aguiño en el barrio de Los Delos, donde me llevó una nieta, me abrió, era una casa ya casi semiderruida, allí encontré cartas, allí encontré estos diarios, allí encontré el mapa con el que hizo el viaje, allí encontré dinero de Estados Unidos, allí encontré billetes y dólares cubanos. La familia no sabía nada, ¿no? Un verdadero tesoro. En 1945, después de sufrir varias dictaduras, es elegido democráticamente presidente Juan José Arévalo. Juan José Arévalo es un hombre alzado al poder también por una coalición de izquierdas que lleva a cabo un profundo programa de reformas económicas, sociales, sanitarias, y entre esas reformas un programa de alfabetización, un programa para favorecer a los indígenas, un programa que cuestiona los tradicionales poderes de la oligarquía y del ejército, y un programa cuyo proyecto estrella es una reforma agraria que va a chocar de forma profunda con los intereses de una potentísima compañía norteamericana, que es la United Fruit Company, que es una compañía bananera
que tiene intereses económicos en toda Centroamérica. Adelanto ya que en el año 1950 hay nuevas elecciones democráticas, es elegido Juan Jacobo Arbenz como presidente, va a profundizar en esas reformas democráticas, pero en el año 54 los directivos de la United Fruit Company, ante el temor de nacionalizaciones y de perder sus privilegios, influyen en la CIA y esta en el gobierno norteamericano para provocar un nuevo golpe de Estado. De tal manera que en 1954, con el apoyo de la CIA y con el apoyo del gobierno norteamericano, tiene lugar una asonada militar que termina con la presidencia de Jacobo Arbenz y con las posibilidades de establecer un sistema democrático en Guatemala que se impondría después medio siglo más tarde. Por cierto, el último libro, la última novela de nuestro premio Nobel Vargas Llosa, Tiempos recios, está ambientado justamente en esta etapa y en Guatemala. Las conclusiones del premio Nobel son irrefutables. Ese golpe de Estado hizo que las transiciones democráticas en toda Centroamérica se retrasasen más de medio siglo. No sirvió para nada a los intereses norteamericanos. Radicalizó a las izquierdas y hizo que las izquierdas americanas, después de esta experiencia, se echaran en manos de Fidel Castro y del comunismo. Esa fue la consecuencia del golpe de Estado del año 1954 en Guatemala. Pero cuando Aguiño llega no es esa situación todavía, es la situación de la reforma agraria y del presidente Juan José Arévalo, que por tanto lo recibe como si fuera un republicano y por eso las entrevistas, por eso la banda de música, por eso lo llevan en avión y lo zarandean en loor de multitudes. Cuando al cabo de 15 días Aguiño vuelve a la dársena, la realidad va a ser muy otra. Las ayudas oficiales son ridículas, la pesca es muy escasa y complicada y el consumo de pescado apenas tiene tradición. Hay incluso especies tan comunes como la del bonito que jamás se han consumido en Guatemala. Tal es la desilusión de Aguiño que se plantea la posibilidad de la vuelta al Senegal, donde él piensa que el trabajo no le va a faltar. Pero las penurias de una nueva travesía echan para atrás al resto de los tripulantes. La situación llega a ser tan extrema que durante mucho tiempo Aguiño y sus compañeros se alimentan de la fruta que les dan los embarcados en los cargueros de la United Fruit Company y tienen que aceptar donativos de ropa, de calzado y de cigarrillos de los otros marineros que recalan en el puerto, en Puerto Barrios. De tal modo que en algún momento no le queda más remedio que dedicarse de nuevo al contrabando, en este caso el contrabando de marisco entre Belice y Guatemala, entonces con las relaciones rotas entre ambos países por disensiones fronterizas. Como quiera que ese contrabando va a perder eficacia por la persecución de las autoridades, la única salida que le queda es irse a Cuba. Esa decisión va madurando a lo largo de 1950, alentado por los informes de algunos gallegos que están en la isla y por la solidaridad económica de algunos comerciantes gallegos en Honduras que le ayudan para armar convenientemente a la embarcación y afrontar esa nueva travesía. Bueno, esta es la compañía bananera, la United Fruit Company, que, como digo, tenía intereses económicos en toda Centroamérica. A pesar de la cercanía geográfica, el viaje de Guatemala a La Habana no estuvo exento de peligros. En este caso, en concreto, en forma de una tormenta, terrible tormenta tropical, que a punto estuvo de hacer zozobrar la embarcación entre el 20 y 26 de agosto de 1950. Tras vencer a la naturaleza, a Juan Aguiño le aguardaba un obstáculo aún mayor, que era la corruptela burocrática de la Cuba prerrevolucionaria, y a la que hará frente
con la ayuda inestimable de otro círculo de amigos, de empresarios gallegos. No hay que olvidar que en ese momento Cuba vive una situación complicada. Hay teóricamente un presidente democrático llamado Pío Socarrás, pero el hombre fuerte de Cuba es un militar cuyo nombre le sonará, que es Fulgencio Batista, y que en el año 52 va a dar un golpe de Estado, estando allí Aguiño, y va a imponer una durísima dictadura. Los problemas legales y la nueva remodelación del barco le obligan a permanecer en dique seco casi un año, hasta que retorna al trabajo a mediados de 1951. Ahora con nuevos tripulantes, 3 tripulantes cubanos, se va a especializar en la pesca del camarón, que es una especie de gamba o gambón, ¿no? Se especializa en la pesca del camarón, primero yéndolo a buscar a las costas americanas de Florida entre 1951 y 1953 y más tarde en distintas zonas de Cuba entre 1953 y 1959. Es en este último sexenio, el único periodo de vacas gordas de que disfruta nuestro hombre. Por fin va a poder establecerse de forma permanente en un domicilio en Batabanó. Lo primero que hace, porque era un hombre profundamente bueno, va a devolver todo el dinero, hasta el último céntimo, el dinero que le habían prestado en todos los sitios, en Francia, en Honduras, en Venezuela. Va a remozar el barco, ahora con el nuevo nombre de Juanito. Va a plantearse comprar otro de mayor eslora y sobre todo, por fin, reunirse con la familia, o más bien con una parte de ella, su mujer y su hijo Juan, que van a llegar muy pronto a Cuba. Han transcurrido 17 años desde la última vez que los abrazó. La bonanza económica le permite también hacer unos ahorros. Descubrí una cartilla del Banco de Cuba en aquella vieja casa del barrio de Los Delos. Unos ahorros estimados en 14.000 pesos cubanos, que después de hacer la conversión en aquella época, cuando nos dedicamos a investigar, estaba aproximadamente en unos 20 o 30 millones de las antiguas pesetas. Hace también planes para el futuro, porque él sueña con establecer una modesta empresa pesquera familiar a la que piensa incorporar a sus yernos y a su cuñado, pero, como siempre, un nuevo mazazo, un nuevo revés se cruza en su vida. El sueño y las esperanzas se difuminan con la llegada al poder en 1959 de Fidel Castro. La Revolución cubana va a acabar primero con la unión familiar, puesto que Aguiño hace que su mujer y su hijo vuelvan a España en septiembre de 1960. La Revolución acaba después con el negocio, porque el barco va a ser incautado e incorporado de forma obligatoria a la cooperativa de pescadores de Playa Florida. Y por último, la Revolución va a acabar con sus ahorros, que van a ser intervenidos por el Estado. El 16 de junio de 1962 consigue volver a España en unas condiciones pésimas, pues se le prohíbe sacar de la isla cualquier cantidad de dinero y valor alguno, viéndose forzado a efectuar el vuelo sin más valija que una muda de ropa. Cuando aterriza en Vigo y consigue abrazar a sus 2 hijas, me emociono. Qué barbaridad. Cuando aterriza en Vigo y consigue abrazar a sus 2 hijas, tienen 34 y 36 años. Ha pasado un cuarto de siglo. La emoción que experimenta y que nos transmite en los cuadernos es realmente sobrecogedora.
porque además él escribe muy bien. Escribe en un lenguaje fresco, natural. Escribe con una especie de lenguaje oral que parece imposible en un hombre sin estudios. Este paréntesis familiar dura 8 meses. El 24 de febrero de 1963 decide regresar a Cuba, esperando que las cosas hayan mejorado, cambiado. Pero en su ausencia las cosas no han hecho más que empeorar. El intervencionismo estatal, la falta de libertad, la ausencia casi de ninguna propiedad individual, se han vuelto tan agobiantes que comienza de nuevo a otear y a pensar en una nueva huida. Acompañado de 2 marineros, el 10 de abril de 1964, estos son relatos de prensa cubana de la pesca del camarón, con imágenes de Aguiño, la reina de la fiesta del camarón, y un empresario gallego que le ayudó mucho en distintos momentos de su vida, Fidel Castro. Y esta es una carta del Banco Nacional de Cuba donde se le deniega poder sacar dinero del banco porque queda intervenido por las autoridades, ¿no? El 10 de abril de 1964 se lanza a la aventura de burlar la vigilancia marítima con objeto de llegar a los Cayos de Florida en Estados Unidos. Para ello va a optar por la ruta más larga, pero teóricamente la menos custodiada de Cayo Flamenco. Paradójicamente, como él cuenta en el relato, por la noche se cruza, lo cual tiene un valor simbólico extraordinario, se cruza con un yate y él sabe que ese yate se llama Granma y es el yate de Fidel Castro. Sin embargo, sin mayores consecuencias. Es por la noche, ese buque, ese yate lleva 2 lanchas motorizadas a los costados, él pasa a una distancia cercana, pero no le dan el alto y él, por esa ruta, consigue llegar una semana después, desembarcar en el puerto americano de Cayo Hueso, de Key West. Allí Aguiño se acoge a la figura de refugiado político, una figura que no tiene ningún inconveniente en dar a todos los exiliados cubanos, la administración norteamericana del presidente Johnson, que ha sustituido hace apenas 2 años a Kennedy después de su asesinato. Sin embargo, su eterno afán de libertad no se va a conformar con el subsidio que le ofrece el gobierno norteamericano y decide de nuevo, una vez más, volver a probar fortuna, como lo había hecho toda su vida. Al no poder pescar en aguas norteamericanas por cuestiones legales, decide ir a Nicaragua, donde su protector, Indalecio Fernández, el de la foto, que ya se había evadido de la isla en 1960, le ofrece trabajar para su empresa congeladora. Hacia allí se encamina el 31 de junio de 1964 y es esta precisamente la última fecha y la última aventura que recogió en su diario. Según las informaciones orales recogidas de su familia y especialmente de su hijo Juan, con el que sostuve naturalmente muchas entrevistas y muchas conversaciones, Aguiño marchó a Nicaragua animado por ese empresario, informado seguramente por el mismo empresario y amigo de que en Nicaragua era posible la pesca del camarón, en la que, como ya he comentado, él se había especializado. Sin embargo, dificultades parecidas a las que en su día encontró en Guatemala, pesca poco abundante, escasa tradición consumista, desconocimiento de algunas especies comunes, unido a la indolencia de los tripulantes nativos y sobre todo y ante todo a la corruptela instalada
en las autoridades y en la administración nicaragüense hacen que el desánimo prenda en Juan Aguiño, que finalmente, bastante derrotado, aunque no hundido, ante la falta de perspectivas, decide vender el barco a la misma compañía de Indalecio Fernández por $10.000 y regresar definitivamente a España. En el verano de 1965, es decir, un año después de que llegó a Nicaragua, cansado y harto de soportar dificultades y corruptelas, vuelve a Galicia en un buque de pasajeros llamado Santa María. Hasta la aparición de los primeros síntomas de su enfermedad pulmonar en el verano de 1967, Aguiño trabaja esporádicamente y cuando hace buen tiempo en un barco pequeño tipo Dorna, propiedad de su hijo, en la pesca de cordel. Como decía, pronto, a lo largo del verano del 67, comienza a manifestarse la enfermedad. La secuencia de los hechos finales fue muy rápida, pero es extraordinario. En una situación de enorme debilidad física, hay que subrayar su postrer esfuerzo, su último esfuerzo por acabar el diario y la insistencia con que reclamaba a su mujer le comprara, por favor, cuadernos para cumplir ese último deseo. Sin embargo, su mujer, ante el temor de que el sacrificio que le suponía la escritura pudiera complicar su ya grave dolencia, con diversas excusas evitó la entrega de ese material. Es por eso, justamente, por lo que Aguiño no pudo concluir sus memorias. El 9 de octubre de 1968 fallecía este extraordinario hombre en su domicilio del Grove. Y de esa investigación y de ese cuaderno, mi homenaje a este hombre en ese libro. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, este recorrido por parte de la historia del siglo XX a través de una biografía, pero sobre todo quiero agradecer el que el profesor Francisco de Luis haya compartido la biografía de Aguiño con todos nosotros de esta forma tan emocionada. Ha conseguido engancharnos y emocionarnos a nosotros también, porque yo he sufrido con todas las inclemencias que iba pasando este pobre hombre. Creo que qué mejor homenaje que la publicación de ese libro y, desde luego, el darnos a conocer esta biografía. Es un personaje, creo, que muy desconocido y muy interesante por su implicación en parte de la historia del siglo XX. Y, desde luego, fíjense cómo a través de una biografía el profesor Paco de Luis magistralmente nos ha ido explicando los acontecimientos históricos de cada uno de los países por los que el personaje, el protagonista, iba pasando. Desde luego ha sido bien interesante y estoy convencida de que hay preguntas, de que esto suscita debate, y tenemos a Keiri que nos va a ayudar a que las intervenciones también puedan ser grabadas. No sé quién se anima. En primer lugar, tenemos que aprovechar, porque el profesor Paco de Luis, aquí hay una pregunta, es, por supuesto, especialista en la historia contemporánea del siglo XIX y del XX. Por tanto, aprovechen que está con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Esto es un ejemplo de muchos más que hubo en esa época que pudieron hacer todas estas travesías, o fue muy específico. No conozco ningún otro caso. Es un caso verdaderamente excepcional, como decía, épico, que nos descubre una epopeya no imitada por nadie. Insisto, en los puertos donde recaló, como decía al principio, nadie creía que efectivamente hubiera hecho esa travesía, porque parecía impensable
en un barco pesquero de 13 metros de eslora. Evidentemente hay muchos pescadores, lo dije, que desde el principio de la guerra y en la inmediata posguerra se exilian en Francia, sobre todo de la zona norte, por razones obvias y porque la costa francesa pues está muy cerca y se puede llegar en apenas unas horas o un día, ¿no? Pero esta travesía y esta experiencia es verdaderamente única y excepcional. De hecho, él, su primera idea para ir a Guatemala no es ir en el barco, sino, como había pensado en el primitivo viaje que fracasó a Venezuela, embarcando el barco en las bodegas de un mercante grande. Como quiera que no hay mercante, no sale, el tiempo pasa, se reúne con los 3 amigos que ha hecho en Marsella, se comunica con ellos y discuten y finalmente aprueban el hacer la travesía en el barco. Inicialmente él es más sensato. Cuando piensa, dice, no, vamos en un mercante grande, metemos el barco en la bodega, pero al ver que eso no llega, que el tiempo pasa, que la situación es desesperada, pues decide marcharse. Decide marcharse, también hay que decirlo, en el peor momento, porque la situación en Francia en la posguerra es muy dura, es muy parecida a la situación española de posguerra. Pero esa situación de mercado negro, de hambruna, de falta de materias básicas, pan, carbón, etcétera, etcétera, empieza a terminar en el año 47-48. En el año 47-48, bajo la presidencia de Schuman, llega la ayuda norteamericana de los Plan Marshall. La situación económica comienza a reflotar, comienza a cambiar el ciclo, y es en ese momento en el que Francia sale de la crisis de posguerra cuando Aguinho decide marcharse. Naturalmente, él no es economista y no detecta las huellas de que Francia está cambiando de ciclo económico. De manera que si él hubiera aguantado un poquito más, hubiera tenido algo de paciencia, probablemente se hubiera quedado en Francia gozando de un trabajo estable. Pero ya tenía la idea de El Dorado americano. Intervenciones sin micrófono no se graban. Entonces, pasamos por todos, no se preocupen, pero vamos pidiendo la palabra y aprovechamos el micrófono. Yo tenía 2 preguntas. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. La primera, su visión de estas circunstancias, o sea, ¿cómo lo puede considerar? Porque se supone que es una persona que no recibe ninguna información o que no quiere tener una información. O sea, me refiero, información de cara a los sitios que va a visitar, cómo le puede ir más o menos. O sea, un economista no, pero yo creo que también la visión que usted puede haber experimentado por esto puede ser de una persona un poco extraña. Y luego la visión de lo que es su familia y el entorno de Ogrove, que supongo que también lo habrá experimentado. O sea, ¿cuál de las dos cosas de cara adentro, o sea, de sus sentimientos, puede ser las dos cosas? O sea, quiero saber las dos cosas, ¿cómo puede haberlas visto usted? Bueno, a ver, si le he entendido bien. La primera cuestión. Aguinho, lo he dicho antes, no es un historiador, no tiene conocimientos políticos, apenas ha ido un par de años. En esa escuela municipal aprendió las bases de la escritura, la lectura, a leer, a escribir y a contar, pero es un hombre dotado de una inteligencia natural extraordinaria. Extraordinaria. Aparte de ser un hombre extraordinariamente bueno en el sentido machadiano de la palabra. Lo demostró en muchas ocasiones ayudando a otra gente, devolviendo el dinero, como dije, etcétera, 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 ¿no? De hecho, hay un tiempo en Concarneau en que se reúnen, antes de la repatriación de los 14 marineros, en un breve plazo, deciden nombrarle a él ecónomo o tesorero para que los trabajos esporádicos, las chapuzas que hacen, el dinero que sacan, se lo den a él y que lo distribuya para comer, alimentarse, algo de vestido. No sé qué. Y algunos compañeros le insinúan, le informan de que hay un compañero que no entrega el dinero, que se queda el dinero y no lo pone a disposición de la mancomunidad, ¿no?
Y él, antes de recriminarle al marinero, al compañero, sabiendo que están pasando hambre, decide renunciar al puesto de ecónomo antes que reprenderlo ni pública ni privadamente. Quiere decir, hay ejemplos de un comportamiento realmente ejemplar. Bien, él es un hombre muy listo, pero él no conoce la situación política de los sitios donde va. Él va a Guatemala básicamente porque los hermanos Pérez, que ya están allí, y primeramente por la propaganda del gobierno guatemalteco, de la embajada. Hay que tener en cuenta que esa propaganda se hace en el año 48 y 49 bajo la presidencia de Juan José Arévalo, del que he hablado, un gobierno de izquierdas que quiere remozar económicamente el país, potenciar nuevas industrias, entre ellas una pesquería. En ese contexto, lo que hace el presidente y la administración es decirle a marineros franceses: oye, si queréis veniros para acá, que aquí hay posibilidades de crear empresas y de una vida próspera, ¿verdad? Entonces, él está animado por esa idea y porque luego estos hermanos le dicen que la situación es cómoda, que va a tener apoyo y que además cuenta con la ayuda de esta Organización Internacional de Refugiados, que se crea en el año 47, para ayudar a los refugiados políticos de cualquier guerra, Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española, ¿verdad? Y por tanto, él cuando llega a Venezuela o llega a Honduras, desconoce cómo está la situación. Nadie le ha informado de esa situación. Él la padece, pero no se la explica. ¿Por qué me hacen preso? ¿Por qué me desnudan? ¿Por qué me interrogan? No sabe que hay una situación prerevolucionaria o una situación de conflicto político. Eso el que lo sabe soy yo, que lo he estudiado y explico lo que él dice y que no entiende. ¿De acuerdo? Hasta que naturalmente llega a Guatemala. Claro, cuando lo reciben en loor de multitudes, con banda de música, entrevista en la radio, avión, no sé qué, pues él está fuera de sitio. Dice, bueno, y esto, si yo vengo aquí a trabajar, él no es un refugiado político, aunque la IRO tenga una connotación política, él es un exiliado económico. Político también en cierto modo, bien, a medio camino entre el exilio político y el refugiado o el emigrante económico, ¿verdad? Pero él no se siente como un emigrante político cuando llega a Guatemala, básicamente, ¿no? Entonces no entiende tampoco por qué ese gran recibimiento, ¿no? Naturalmente el historiador descubre que es porque efectivamente hay un gobierno de izquierdas, es un gobierno antifranquista, es un gobierno que tiene rotas las relaciones con España y es un gobierno que está dispuesto a acoger con los brazos abiertos a los republicanos. Como además quieren crear una pesquería, pues naturalmente hay dos poderosísimas razones para ese recibimiento, que Aguiño, insisto, se sorprende y queda un poco conturbado por algo que no entiende, ¿verdad? Y lo mismo le pasa en Estados Unidos, ¿no? Refugiado político, le dan un subsidio, le ponen un hotel. Y claro, él tampoco conoce profundamente la situación en ese momento, que es una situación de Guerra Fría. Él no conoce lo que significa la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el bloque occidental y la URSS, y cómo Cuba, naturalmente, con Fidel ya a partir del año 59, bueno, a partir del año 60, 61, está claramente posicionada con la Unión Soviética. Él eso no lo entiende, no sabe, ¿verdad? Pero lo padece. Como millones de hombres, dije al principio, anónimos, españoles, franceses, han padecido la historia, ¿verdad? La segunda pregunta, perdona, la segunda cuestión. Parte. A ver, a mí... No, desde luego no sé, vive una situación excepcional, él es un hombre excepcional, muy echado para adelante. Yo creo, si se me permite el símil de Quevedo, era un hombre a un barco pegado. Entonces, el barco es su vida, el barco es su ideal, él quiere a todas luces salvar el barco,
crear expectativas económicas buenas para la familia y está dispuesto a cualquier sacrificio de cualquier orden. A veces me da la impresión de que el barco está por encima de la propia familia. Pregunta, ¿verdad? Sí. Ahora bien, en cuanto llega a Cuba y goza de una situación estable, lo primero que hace es llamar a su mujer y a su hijo. A las dos chicas no, porque están casadas, pero su hijo es pescador en Ogrove. Entonces llama a su mujer, llama a su hijo para iniciar los primeros pasos de una futura empresa familiar y llevárselos a todos. Ese es su objetivo. Pero desde luego esa impresión cala en mí durante buena parte de la lectura de los cuadernos. Buenas tardes. Vamos, que hemos tenido una gran suerte dos veces. Una, que este señor, Juan Aguiño, escribiera su diario y nos contara una serie de peripecias que a él personalmente le sucedieron. Me imagino que hubo un montón de exiliados, un montón de personas que sufrieron peripecias similares, pero no tuvieron o no nos dejaron constancia de esos hechos. Y luego hemos tenido otra suerte, y es que cayera en manos, en este caso, del profesor de Luis, y bueno, pues haya buceado en la vida de este señor y nos haya traído esta preciosa historia, que casi podía servir también para un guión de una película, ¿no? Bueno, hemos visto que ha recorrido una serie de países, ha topado con una serie de autoridades, tanto democráticas como dictaduras, y de todas ha venido saliendo airoso, digámoslo así. Después de 17 años ausente, sin haber tenido aparentemente contacto con la familia, porque una de las preguntas que yo quería hacer era si durante esos 17 años intercambió correspondencia con la familia, si se sabe y quedó algún documento. Y después, la segunda pregunta es, cuando regresa en el año 1965 a España, a su tierra, Galicia, si tuvo algún tipo digamos, de reproche o de algo así, algún tipo de persecución, aunque fuera menor, por parte de las autoridades españolas del momento. Gracias. Ambas cuestiones son muy pertinentes y muy interesantes y me alegro que se hayan formulado. No dejó de escribir siempre que pudo y se le autorizó desde los distintos lugares de acogida. En Francia, con la Segunda Guerra Mundial, las comunicaciones están prácticamente rotas y por tanto hay pocas cartas. Pero después, desde Guatemala, naturalmente, desde, no sé si Venezuela, ya no recuerdo, pero Guatemala, donde permaneció algún tiempo, y desde Cuba, donde permaneció, intercambió correspondencia con cierta regularidad. Cartas que, insisto, descubrí en aquella vieja casa pequeñita de ese barrio del Grove, ¿no? Y la segunda cuestión muy interesante es que cuando regresa a España no hay ningún reproche por parte de nadie. No sufre ninguna requisitoria, nadie le interroga, nadie le pone ningún problema, no sufre ningún malbrete. Su mujer, incluso después de que había trabajado como mariscadora, ¿no? Se dice, y había trabajado también en una fábrica de conservas, va a cobrar una pensión del gobierno. Ningún problema. Hay que tener en cuenta que el año que él regresa, por esas fechas un poco antes, coincidiendo con los 25 años de paz, muy cerca, el gobierno decreta medidas que faciliten el regreso de todos aquellos exiliados que no tengan delitos de sangre. De tal manera que pueden regresar sin sufrir ningún tipo de causa militar o causa judicial alguna. Bueno, coincide con su llegada y probablemente se benefició de ese contexto y de esas medidas liberalizadoras, digámoslo así, del gobierno franquista. De hecho, sí que decías, era más un inmigrante económico que político. Yo ahí estaba también asociando esa idea de... Hola, buenas tardes. Querría saber su opinión acerca de la veracidad de las informaciones que esa ayuda a los exiliados españoles les daban en los países en los que estaban. Tengo un caso familiar de exiliados después de la guerra, se exilian en Francia
y allí las noticias que les dan, al igual que en una obra de teatro que vi hace bastante tiempo, pues es que aquí en España los tanques están en la calle. Entonces, esta familia, cuando su hijo crece, el hijo había nacido en España, tiene la opción de hacer la mili en España o hacer la mili en Francia. Y los padres, aterrados de que haga la mili en España, donde los tanques están en la calle, pues deciden que no, que se nacionaliza francés y, claro, le mandan a la guerra de Argelia y murió en la guerra de Argelia. Es decir, yo dudo bastante de la veracidad de las informaciones que los pobres exiliados recibieron muchas veces acerca de la situación que no era maravillosa en España, yo la he vivido, pero no, los tanques no estaban en la calle. Si usted me puede confirmar esto, por favor. Gracias. A ver, no soy un especialista en el estudio de las organizaciones de ayuda a refugiados, ¿verdad? Me consta que esta organización, la Organización Internacional de Refugiados, IRO, según las siglas inglesas, prestó alguna ayuda a algunos de estos refugiados. El caso de los hermanos Pérez o el caso de Aguiño puntual para arreglar la avería del barco en el motor en Venezuela. Hay una ayuda real de la organización. ¿Qué montos y a cuánta gente llegó esa ayuda? Lo desconozco. Ni sé de dónde provenían los fondos, ni sé la cuantía de las ayudas, ni dónde llegó. Conozco algo más, las ayudas concretas que instituciones republicanas en el exilio en México pudieron prestar a los exiliados republicanos en ese país centroamericano, el SERE y la JARE, dos instituciones que tienen unos fondos, el famoso Yate Vita, cargado de riqueza, de oro y de joyas incautadas por el gobierno francés a familias derechistas, que queda en manos de Indalecio Prieto, que se ha exiliado en México, y con cuyos fondos y otros del gobierno presidido por Lázaro Cárdenas llegan efectivamente a los exiliados republicanos en México. Eso es real. Incluso pudo ayudar a formar empresas, negocios de algunos de estos emigrantes que luego continuaron en generaciones posteriores en México a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de Francia, la ayuda no fue ninguna. El tratamiento a los exiliados fue deplorable. Al finalizar la guerra, los concentran en unos campos de trabajo terribles en el sur de Francia, en los departamentos que se conocen con el nombre de los campos del exilio, en unas condiciones durísimas, donde algunos mueren de disentería, mal alimentados, bajo guardias senegaleses que no les permiten hacer nada que no esté legalizado o reglamentado, ¿no? De manera que la situación en esos campos es terrible, lo cual anima a que una buena parte de esos exiliados emigren definitivamente a México. Por otra parte, es verdad que al acabar la guerra pasan por la frontera alrededor de 475.000 españolitos en abril, pero con el ánimo de repatriación de las autoridades francesas, por lo que comenté, a finales de 1939 quedan en suelo francés 140.000 españoles, tan solo, de los casi 500.000. Es verdad que algunos han pasado a México, en torno a 40.000, 50.000. Y de esos 140.000, 40.000 son mujeres y niños. Y esos malviven en una situación muy complicada durante la guerra y la posguerra. Unos poquitos, algunos de ellos, sobre todo los que tienen connotación política, van a ir a los campos alemanes, y otros, muy poquitos, van a formar parte de la resistencia antinazi, ¿no? De manera que, concluyendo, no tengo conocimiento de si la ayuda fue muy extensa, tengo la sospecha de que no, más bien fue parca y a pocos, y la mayor ayuda económica a los exiliados republicanos vino de dos instituciones instaladas en México, la JARE
Y el SERE servicio, ¿cómo era servicio? SERE, refugiados americanos, ¿cómo eran las siglas? Bueno, no me acuerdo, ya me acordaré. Y que efectivamente prestaron ayuda económica. Tenemos los estadillos en la Fundación Negrín, Negrín y en Fundación Prieto tenemos los estadillos de las ayudas económicas a estos refugiados. Ayudas, todo hay que decirlo, que eran mucho mayores a los elementos políticos que a los refugiados de a pie. Higinio, tenías... No te quedes con la pregunta sin hacer, que tenemos el momento para aprovechar. Sí. Y perdón, se me olvidaba una cosa muy importante, termino. Muchos de esos 500.000 en Francia vuelven a España. Bueno, sí lo he dicho, ¿no? Primero, porque el gobierno francés lo quiere, y segundo, muy importante, porque las cúpulas políticas, tanto de Esquerra Republicana como del PNV, como del PSOE y del PC, animan a sus simpatizantes y militantes, si no tienen delitos de sangre, a volver a España. Y porque ellos mismos también lo quieren así. Profesor, ¿me permite un cotilleo nada más? Un cotilleo. Sí. A ver, Indecente. usted... Indecente. No, decente. 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 Entonces me interesa menos. No, mire, es que usted nos ha dicho que estuvo hablando con las dos hijas, que habló con las dos hijas, ¿no? No, una había muerto, la mayor, Dolores. Yo hablé con Mucha, la mediana, y con el hijo, Juan. Ay, con el hijo, Juan. Que tenía un parecido extraordinario a Anthony Quinn. Ah. Era un calco. Decía que muchas veces lo habían parado, tanto en Cuba como en España, para pedirle un autógrafo. Sí. Anthony, Sí. Anthony, una firma. Ya. Es que yo le quería preguntar, si habló con parte de la familia, ¿qué opinaban de ese marido y padre aventurero que tenían por ahí? Porque vamos a ver, cuando tuvo muchos golpes, pero también tuvo una época buena. ¿Ya se acordó de su familia que tenía ahí trabajando con su mujer y sus hijos ahí? ¿Ya se acordó? ¿Percibió usted alguna cosa? ¿Cómo? Claro. Porque tuvo una época muy buena. ¿Le mandó dinero a la familia? A ver, creo que lo he comentado antes. Cuando viene la época que yo llamo de vacas gordas, sí. lo primero que hace es llamar a la familia. Y va su mujer y va su hijo. Sí. Y entonces viven de esa situación económica boyante. Y su idea, su aspiración, su plan, insisto, es crear una empresa familiar en la que vayan sus yernos y su cuñado y sus hijas. Entonces, trasladar a todos a Cuba. Yo este cotilleo como mujer se lo tenía que preguntar, a ver qué opinaba la mujer. A ver, la mujer estaba en condiciones ya muy difíciles. Yo pude entrevistarla, padecía entonces de demencia senil. Oh. Me fue muy difícil, prácticamente no me contestaba y no obtuve apenas ninguna información. La información básicamente la obtuve de la hija, de Mucha, y de Juan, sobre todo de Juan, y de alguna de las nietas. Todas ellas tenían un cariño y un respeto extraordinario, escrupuloso, casi devoción hacia su padre y su abuelo Juan Aguiño. Pues seguramente, pero hijo, después de haberse pasado toda la juventud por ahí y después cuando estaba enfermo volver a casa, hijo, pues ¿qué quiere que le diga? Ya está. Bueno, pues entonces agradecemos al profesor Francisco de Luis esta interesantísima conferencia. Muchas gracias.